En este video vamos a hablar sobre las arquitecturas ITO que son utilizadas en Deep Learning. Para este caso vamos a comentar sobre el dataset de ImageNet, el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, de aquí en adelante nombrado como ILSVRC, las arquitecturas ITO que son LeNet5, AlexNet, BGG, Inception y ResNet, y las convoluciones uno por uno. Entonces está el ImageNet Dataset, que es un dataset muy grande que se utiliza en la parte de investigación en Computer Vision, cuyo objetivo es promover la investigación y el desarrollo de métodos que sean cada vez mejores en el área de Computer Vision, y que dispone de más de 14 millones de imágenes y alrededor de 21.000 clases. Este dataset fue utilizado en el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, que es una competencia que estuvo de carácter anual en los años en los que se van a nombrar las arquitecturas ITO, y cuyo objetivo fue promover el desarrollo de mejores técnicas de Computer Vision y mejorar los resultados que ya se tuvieran en el estado del arte, que se marcara como un punto de referencia. Esto utilizó unos subsets del ImageNet, no todo el dataset. Entonces, este tuvo varias tareas, que fue la parte de clasificación de imágenes, donde se asignaba un label a una imagen basado en un objeto principal en la foto, o localizar objetos en la imagen. Esta parte se puede hablar en estas tres formas, que es la clasificación de la imagen, donde se predice las clases de objetos presentes en la imagen. Hay una que es la localización de un solo objeto. Entonces lo que hacía era dibujar como un cuadro alrededor de un ejemplo de lo que encontrara. Y la parte de Object Detection, que era lo mismo, clasificar la imagen y encontrar cada objeto presente y dibujarle un cuadro. ¿Sí? En el anterior era solo un ejemplo, aquí son por cada objeto presente en la imagen. Como mencionaba anteriormente, pues tiene un subset de ImageNet, donde el dataset de entrenamiento tenía 1.000.000 de imágenes, el de validación tenía 50.000 y el de test tenía 150.000 imágenes. Algo muy importante para destacar dentro de las arquitecturas ITO es que fueron un éxito que se han obtenido por parte de las redes neuronales convolucionales, que son cada vez más profundas y utilizando GPUs. Están en el área básicamente de Computer Vision, Deep Learning y la inteligencia artificial. Tuvo una participación que fue aumentando con desarrollos importantes y tuvo un gran número de publicaciones académicas entre los años 2010 y 2014, que fue donde más tuvo su mejora y donde se mejoró la accuracy de lo que ya iba saliendo. Entonces tuvo un progreso masivo en esos años, y de ahí donde salen estas arquitecturas. Entonces, ¿por qué es importante estudiarlas? Porque hay casi infinitas formas de ordenar esas capas dependiendo del problema que uno tenga, y está la situación de diseñar las arquitecturas, pero también de diseñar arquitecturas efectivas, ¿sí? Entonces hay parámetros e innovaciones en las arquitecturas para configurar esas capas, y estudiar esos diseños de arquitectura disponibles en el estado del arte y que han sido exitosos pueden ser de gran ayuda para esas aplicaciones en las que uno quiere utilizarlas. Entonces esas arquitecturas son el LeNet5, el AlexNet, BGG, Inception, que fue utilizado en la arquitectura de GoogleNet, y ResNet. LeNet5 tiene estas características mostradas en el paper, en las cuales se ven capas de convolución y pooling, convolución, pooling, un flatten que fue usado acá. Esta arquitectura es de 1998, se puede consultar en el paper Gradient Based Learning Applied to Document Recognition, que fue como conocida la primera aplicación exitosa de las redes convolucionales. La idea era hacer el reconocimiento de caracteres escritos a mano, así como los que se muestran ahí al lado derecho, y fueron utilizando el dataset de MNIST. ¿Sí? Tuvo un resultado muy excelente, que fue 99.2 en el accuracy o 1.8 en el loss, y que marcó un precedente. Fue como donde se empezaron a basar muchos trabajos
De en adelante constaba de 7 capas. A la entrada tenía una imagen a escala de grises de 32 por 32 y se empezó a ver el patrón de tener capas de convolución seguidas de una capa de Barish Pooling. A esta capa de pooling se le puede llamar una capa de submuestreo, porque para este caso lo que hacía era disminuir las dimensiones de la imagen. Entonces, ¿qué hicieron acá en LeNet5? Hicieron como una división en la parte de la arquitectura, donde se tiene un feature extractor, donde se analizan los features de las imágenes, y un fully connected para hacer la clasificación. Entonces acá en el feature extraction está la parte de las convoluciones y los pooling, ¿sí? Y ya con estas características y los feature maps, que son las salidas que tiene acá, se tiene la capa de la parte de la fully connected o clasificación acá. ¿Qué hacía con los feature maps? Que son las salidas de cada filtro de convolución. Lo que hacía era hacerle el flattening o volverlas un vector, por así decirlo, ya que al verlo como número se ve como una matriz, la imagen. Entonces acá la vuelven un vector, que sería la capa de entrada de la fully connected, donde se hace la interpretación y la clasificación de esos features que fueron extraídos en esta capa de convoluciones y pooling. ¿Sí? Básicamente eso fue lo que se empezó a manejar acá en LeNet5. Entonces se puede ver que se manejaron imágenes de un tamaño fijo, se hizo la separación de la extracción y de la clasificación, la repetición de las convoluciones y pooling, la implementación de bloques de pooling, ¿sí? O convoluciones, y también que se incrementa el número de filtros a medida que se incrementa la profundidad de la red. Está AlexNet, ya en el 2012, pasaron bastantes años antes de tener otro avance significativo en esta área, cuya arquitectura pues se muestra en este paper del 2012 llamado ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. Participaron en la competencia del 2010 clasificando 1000 clases. Demostraron que hay una gran capacidad que tienen las redes neuronales convolucionales, y trajo mejoras e innovaciones, trajo ya otras cosas nuevas que marcaron el inicio del dominio del deep learning en aplicaciones de computer vision. Entonces se pasaron ya al uso del ReLU, de Rectified Linear Activation Function. Ya no se basaban en funciones de como de la forma S gráficamente hablando, y que son las nombradas ahí para activar las capas, las neuronas. Y tenemos a la salida una función de activación softmax, ya que es una clasificación multiclase. Pasaron del average pooling que se utilizó en LeNet a utilizar max pooling, y trajeron algo bastante importante, que es el dropout, para evitar el sobreajuste. O sea, esto trae una mejor generalización del modelo, ya que elimina de manera aleatoria neuronas, y trae una mejor generalización de lo que se hace. Tiene al igual algo parecido a cómo se manejaba en LeNet, una parte de feature extraction y otra parte de clasificador, donde se tienen 5 capas convolucionales y 3 capas fully connected. En este caso ya entraron capas de imágenes de 224 por 3, y también algo que se hizo fue de decrementar el tamaño de los filtros, 11 por 11, 5 por 5 y 3 por 3 básicamente. Para la parte del entrenamiento se utilizó algo bastante importante, que es el data augmentation, que es aumentar el tamaño del dataset de entrenamiento de manera artificial, haciéndole como una modificación en las imágenes. Entonces se puede reflejar, se puede rotar, se puede estirar, por decirlo así, hacerle un zoom, modificar el brillo para que tenga otros ejemplos en la parte de entrenamiento. Pero claro, esas funciones no sirven para todos los casos, para lo cual el diseñador de la arquitectura debe tener en cuenta si le sirve o no este tipo de ayuda, y en este caso fue implementada por AlexNet. Entonces, en resumen, pues trajeron la función ReLU, el dropout, el data augmentation, que es lo que de ahí para acá eso es algo que se está utilizando mucho.
cambiaron el max pooling en vez del average pooling, y tuvieron la unión de redes con capas de convolución con otra capa de convolución y así. Está en la arquitectura BGG en 2014 del paper Very Deep Convolutional Networks for Large Scale Image Recognition. Se llama BGG por el laboratorio donde fue hecha, que es el Visual Geometry Group de Oxford. Participaron en la competencia del 2014, que tiene características que tiene ya un gran número de filtros pequeños, usualmente de 3x3, y en este caso lo que hacen es que pueden enlazar hasta 2, 3 o 4 capas de convolución, y ahí sí le hacen el max pooling, no como la anterior, que puede ser un convolución pooling, no, sino que en este caso hacen más capas de convolución y sí le hacen un pooling. En este caso obedecen a la tendencia mostrada por Lennet. Entonces, si se aumenta la profundidad, se aumenta el tamaño de la cantidad de filtros, de 64, 128, 256 y así. Y hay dos básicas que mostraron los resultados, que es BGG 16 y BGG 19, que se nombran así con esos porque son las capas aprendidas en eso. Entonces, en resumen, se tiene que utilizaron básicamente filtros de tamaño 3x3 en la parte convolucional, max pooling de 2x2, la parte de unir varias capas de convolución. Se pueden repetir los bloques de convolución pooling de la manera anteriormente mencionada, y ya se notan que ya son modelos bastante profundos, que ya tienen de más de 16 capas, ¿sí? Está el módulo Inception, que viene de la arquitectura GoogleNet en 2015, que se puede mostrar acá, que ya es bastante grande, y en la cual sale en el paper Going Deeper with Convolutions. Se aplican en el GoogleNet Model y realizaron el módulo Inception. Entonces, ¿qué tiene este módulo Inception? Tiene un bloque de capas convolucionales paralelas, ¿sí? En este caso no es de manera lineal, como se puede ver acá, sino que ya tiene los bloques de manera paralela, que después se concatenan a una salida. En este caso implementaron los convoluciones de 1x1, que son algo nuevo en este que se empezó a usar, bloques 3x3, 5x5 y capas de max pooling. Entonces, en este caso no es de manera serial, sino paralela a los bloques que después se concatenan. El inconveniente de utilizar este tipo de bloques es que pueden llenarse de muchas capas de filtros, o sea, y lo pueden hacer consumir bastantes recursos, por lo cual fue necesario utilizar las capas de convolución 1x1, que son utilizadas para reducir el número de filtros. Básicamente es eso. Entonces también hicieron la conexión de salidas en diferentes puntos del modelo, como se puede ver acá, ¿sí? Y las convoluciones con filtros de tamaño 3 o 5 pueden consumir bastantes recursos, ¿sí? Entonces ahí por eso utilizaron esos bloques de 1x1. Conectaron la salida a diferentes puntos para proveer una señal de error adicional. Entonces, básicamente en la arquitectura acá de GoogleNet, donde se utilizaron los módulos de Inception, se repetían varias veces. Se implementó el uso de bloques de convolución de 1x1. Se tuvo el feedback del error en múltiples puntos, como se nombró anteriormente, y aquí las capas de profundidad ya fueron más 22. Y se utiliza una average pooling a la salida del modelo. Y está ResNet, que es la última, que en este caso utiliza como un cortocircuito, por así decirlo, para realizar los modelos. Entonces se encuentra en el Deep Residual Learning for Image Recognition, en ese paper, donde utilizan una red residual. Participaron en el challenge del 2015 y ya tiene 152 capas. Entonces ya fue de las más profundas, y utiliza los bloques residuales para hacer cortocircuitos en eso, como se mostraba aquí en la imagen. La arquitectura se puede mostrar de manera más detallada en el paper, y utiliza los bloques
con residuales que tienen un patrón de 2 capas de convolución con una activación ReLU, y a la salida del bloque se combina con la entrada del bloque anterior, como se muestra acá. Entonces básicamente esa es la diferencia, el cambio también que pudo tener esta arquitectura, donde se tienen ese tipo de conexiones, utilizar bloques que también se repiten y ya son capas bastante profundas. Entonces algo que se nombró fue los bloques de convolución uno por uno, donde podemos, por ejemplo, tener las capas de pooling que pueden hacer el submuestreo del contenido de los future maps. Y un inconveniente es que el número de feature maps, el número de capas de lo que sale, puede incrementar con la profundidad de la red. Entonces lo que hacen estos filtros de convolución uno por uno es disminuir eso, ¿sí? Con el pooling le podemos disminuir el size a la imagen, pero no la cantidad de filtros, como el tercer canal en el cual está. Entonces si por ejemplo es una capa de 3x3x64 con un pooling, no lo podemos tocar. En cambio lo podemos hacer con las convoluciones de uno por uno. Entonces lo que hacemos es disminuir esa dimensión, y también se puede usar para aumentar ese número de dimensiones.